Les decía que el día de hoy retomamos nuestro estudio del libro de los Hechos y el día de hoy estamos en Hechos capítulo 15. Literalmente estamos llegando al ombligo del libro y tenemos 43 enseñanzas de este libro tan hermoso, 43 enseñanzas en el ombligo del libro, ¿verdad? La mitad del libro. Entonces acompáñenme a Hechos 15, versículos del 1 al 5. Vamos a leer la porción que queremos estudiar el día de hoy. El título de la enseñanza es Algo más. Algo más es el título de la enseñanza. Hechos 15, del 1 al 5, dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, subraya esto, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos dan de volvernos a acercar con reverencia a tu palabra. Gracias por la palabra en el libro de los Hechos, Señor, porque está puesta ahí para que nosotros abramos nuestros ojos a una realidad del Evangelio, a una realidad evangelística y a una realidad del contexto de la iglesia contemporánea. Padre, yo te pido de que tu evangelio llegue a cada corazón conforme a su necesidad, pero también que el evangelio se haga vivo respecto a las circunstancias que las personas están viviendo hoy en día, que podamos identificar: esto que está diciéndome la Biblia es lo que a mí me pasa con fulano o con fulana. Esto que está contándome la Biblia es lo que estoy viviendo hoy en día en mi trabajo, en la universidad, en los negocios, en el contexto que me rodea. Que tu palabra sea viva a nuestra mente y a nuestro corazón el día de hoy. Te pedimos de que podamos interiorizarla, entenderla y ser sabios para poder aplicarla de la forma correcta. Te bendecimos y te damos la gloria porque solo tú lo mereces, y que tu Espíritu Santo tome control de esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, para nada más dar un contexto general de lo que hemos venido hablando, en Hechos capítulo 14 ha sucedido en la última enseñanza que Pablo fue apedrado en Listra, ¿verdad? Entendimos, ¿verdad?, que Pablo es una persona que ha predicado la verdad del evangelio, que ha rehusado recibir gloria para sí mismo, y que ante un evento ahí no sencillo de describir, tanto él como Bernabé fueron deificados por la gente en Listra, ¿verdad? Y bueno, al ver la decepción de que ellos mismos no querían recibir la gloria y la honra, un grupo de judíos que precisamente venía de las regiones en donde Pablo había llevado el evangelio, llenos de odio y resentimiento en contra del mensaje del evangelio, incitaron a la muchedumbre para que lo sacaran arrastrado afuera y lo apedrearan afuera de la ciudad. Entonces, Pablo, pues el Señor le libra, se levanta y se encomienda su camino. De regreso vuelve a pasar por las regiones de Pisidia, de Panfilia, de Perge, predicando el evangelio hasta llegar nuevamente a Antioquía, en donde nos dice el texto final del capítulo 14 que se asientan por mucho tiempo y empiezan a desarrollar una iglesia robusta y fuerte en Antioquía. Así que pasado todo ese tiempo, el texto de 15, capítulo 1, nos dice que entonces, después de que han pasado mucho tiempo fortaleciendo la iglesia en Antioquía, dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Verdad? Esto es interesante porque vea que la iglesia en Antioquía es una iglesia fuerte. Es una iglesia que ha pasado muchos años fortaleciéndose en la doctrina,
con dos líderes espirituales muy grandes, como lo fueron Pablo y Bernabé. Y aún así, después de mucho tiempo en donde una iglesia se fortalece, parece que un asunto que a usted le podría parecer superfluo, pero no lo era en ese entonces, un asunto como este viene a sacudir las bases de la doctrina y de la pureza doctrinal dentro de la iglesia de Antioquía y que amenaza como para esparcirse como un virus a lo largo de toda la iglesia gentil del primer siglo. Entonces, no es una situación sencilla lo que está sucediendo acá y lo que estudiaremos la próxima semana, literalmente pone las bases de cómo establecer un evangelio separado del judaísmo. Esto es muy importante porque nosotros, el evangelio tiene una base judaica, pero no es una práctica hebreo-judaica. Entonces, el evangelio es universal, no se establece sobre ninguna de las bases de la ley ni de las creencias religiosas del judaísmo. Viene a desarrollarse todo este conflicto, lo que nos muestra el enorme peligro en el que se encuentran las iglesias de hoy en día de caer en la religiosidad. El famoso comediante Sammy Davis Jr., ¿se acuerda de ese comediante de hace mucho tiempo ya? Él contaba una graciosa historia de dos bautistas norteamericanos que se encuentran en el camino. Y bueno, después de saludarse, ellos comenzaron a platicar y a investigar mutuamente en qué creían, cuál era su sistema de creencias. ¿Es usted bautista del norte o del sur? Del norte, respondió el otro. ¿Es bautista del norte, centro derecha de la Convención Occidental? Sí, de la Convención Occidental, respondía. ¿Es usted bautista del norte, centro derecha de la Convención Occidental del Concilio Puritano? Sí, del Concilio Puritano, respondió el hombre. ¿Es usted bautista del norte, centro derecha de la Convención Occidental del Concilio Puritano de los padres fundadores fundamentalistas moderados? Sí, de los padres fundamentalistas moderados, ya respondí algo cansado el otro bautista. ¿Es usted bautista del norte, centro derecha de la Convención Occidental del Concilio Puritano de los padres fundamentalistas moderados de la dieta de 1863? No, no, contestó el otro. No, no, de la dieta de 1891. Entonces, fuera de mi vista, maldito hereje, decía el comediante, ¿no? Y bueno, si bien la situación anterior sirve para hacer una ligera broma acerca de la minuciosamente quisquillosos que pueden llegar a ser algunos respecto a sus creencias, también es cierto que la religiosidad es algo muy triste. Triste porque sume a la persona en una trabajosa rutina de liturgias, ¿verdad? Ya vio el ejemplo, ¿verdad? Que ponía este comediante, pero prácticamente tenía que coincidir con absolutamente todos los aspectos de las creencias individuales, de los grupos, ¿verdad? De las cofradías, ¿verdad? Que se inventa la gente. Y bueno, yo creo que ese es el problema, que si debo besar la medallita del santo reproche, que si necesito la bendición sacerdotal para alejar al demonio del mediodía, que si debo parpadear 3 veces cada vez que veo un pelirrojo en la calle, todas esas creencias, todo ese sistema, ¿verdad? Muchas veces místico, llevan el mismo fin y es el de agregar algo más. De ahí el título de esta enseñanza, algo más. Un paso más, una regla más, un sacrificio adicional a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Siempre es igual, siempre fue así. Y es así como nos encontramos en Hechos 15. Todo anda bien por la iglesia de Antioquía hasta que llegaron unos de Judea que comenzaron a enseñar la famosa doctrina de un algo más. Ya saben, eso de creer en Jesús, pero no olviden la circuncisión. Jesús es solo la mitad del camino, la otra mitad es circuncidar el prepucio y guardar toda la ley, si no, no podéis ser salvos. El viejo cuento de algo más. Así que entendiendo esto, yo sé que a usted le ha pasado, e incluso puede que dentro de su vida espiritual siempre haya un algo más. Sí, bueno, yo voy a la iglesia, yo he recibido a Jesús en mi corazón, yo escucho sana doctrina, pero creo que hay que hacer algo más. Cuidado con eso. Analicemos
esta situación mencionada en el capítulo 15, que como les digo, despertó en la iglesia de entonces exactamente las mismas discusiones que se suscitan hoy en día. Dice los versículos 1 y 2, primera sección que traigo para ustedes, de 2 secciones, la he titulado No podéis ser salvos. Dice el versículo 1 y versículo 2, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿verdad? Esto es una particularidad que siempre tienen los religiosos. Ah, pero si usted no hace esto, pero es que si usted no hace lo otro, no puede ser salvo. Versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ya se está dando cuenta que esto fue un serio problema dentro de la iglesia del primer siglo. Así que no se sienta mal cuando usted tiene que confrontar y la discusión se hace no pequeña con las personas que siempre intentan ponerle algo más. Entonces dice el texto que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, para que usted lo dimensione, ahora que en el conflicto este de Ucrania y Rusia se habla tanto de bombas, ¿verdad? Lo que acaba de pasar aquí en la iglesia de Antioquía es una bomba. Una bomba acaba de llegar a la hasta entonces tranquila iglesia de Antioquía. Todo va dentro de lo normal y lo desesperado de la dinámica eclesiástica en Antioquía. Los de la sinagoga ahí en Antioquía y los gentiles inconversos, pues generaban problemas, discusiones acaloradas, pasadas de tono, quizás uno que otro insulto les lanzaban y una que otra bofetada, pero nada como lo que acaba de llegar. Lo que estos de Judea han traído a la iglesia es un engaño disfrazado de fe. Por favor, le acabo de quitar el antifaz, ¿verdad? De la batiestrategia que siempre tiene la religiosidad. Y esto es que disfraza un engaño en forma de fe. Entonces viene y nos dice, no, vea, usted lo viene haciendo no tan mal, nunca le dicen que lo hace bien. Creo que usted va por buen camino, pero necesita empezar a practicar más esto, necesita hacer más lo otro. Consejos y remedios cristianos, ¿verdad? Dignos de redes sociales. Sí, sí, está bien eso de creer en Jesús, pero hace falta algo más. Sí, sí, está bien eso de que Jesús es su alegría y su gozo, pero también usted necesita hacer esto adicional. Ahora, hablemos un poco de estos hombres de Judea. Estos eran cristianos, pero a menudo en el contexto bíblico se les va a mencionar como judaizantes. Vinieron a la congregación de Antioquía, ¿verdad? Muchas veces el religioso no tiene otra cosa que hacer más que venir a fastidiar. Y dice que enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, no está mal, dice, bueno, está bien, ustedes pueden ser cristianos, pero esta es otra cosa que la religiosidad siempre tiene un enorme pero en medio. Sí, sí, usted puede venir a Cristo, pero solo después de convertirse en judíos y someterse a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Vea, la circuncisión ya parecía poco atractiva en tiempo de Abraham, ¿verdad? Se hacía porque era un mandato de parte de Dios, pero imagino que en tiempo gentil todavía era menos popular y atractiva. Y bueno, la realidad es de que el religioso siempre le dice, vea, está bien, pero usted tiene que hacerse como hago yo. Todo eso que está haciendo usted está bien, eso que usted dice que usted ama a Jesús, me encanta, suena muy bonito, pero tiene que empezar a vivir como yo vivo. Por favor, también tome en cuenta que muchas veces el sector evangélico piensa que lejos de convertir a una persona en Jesús, debe convertirlo en evangelio. Tiene que convertirlo al sector protestante. Nosotros no convertimos a las personas a una religión, le presentamos a Jesús. Así que muchas veces, incluso hasta dentro de la estrategia evangelística de la iglesia, está prefijada la idea de vamos a atraerlos a esta mi iglesia.
no es distinto de lo que hacen los judaizantes. Los judaizantes decían, está bien que ustedes sean cristianos y crean en Jesús, pero tiene que circuncidarse y respetar la ley como yo lo hago. Si no, no puede entrar al cielo. Era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales, sin antes someterse a la ley de Moisés. O sea, esto literalmente generó todo un conflicto mental en las personas, porque la realidad es de que ellos pensaban, dices, es que ellos no han tenido que pasar por el camino que nosotros tuvimos que pasar. Ellos necesitan también hacer lo que yo he venido haciendo. Esto es increíble. Porque lo que estos judíos están diciendo es, de alguna manera, tengo un problema en que estas personas sean salvas solamente creyendo en Jesús. Mientras yo me tuve que circuncidar, mientras yo tuve que completar todos los 619 preceptos y estatutos de la ley, mientras yo he tenido que purificarme, he tenido que hacer un montón de ritos, y esta gente gentil sencillamente dice, yo ahora creo en Jesús y tiene la misma salvación que yo. Si se pone a pensar, es el mismo dilema de los labradores de la viña. Vino el dueño de la viña y contrató a unos para que trabajaran en su viña muy temprano en la mañana. Luego pasó por ahí del mediodía y encontró a otros desocupados y también los trajo a la viña. Luego pasó como a las 3 de la tarde y trajo a otros, y luego pasó casi a las 6 de la tarde y trajo a los últimos. Y los que fueron contratados de primero esperaban que se les pagara más, pero se les dio lo mismo que se les dio a los que trabajaron apenas una hora. Y tenían un serio problema con eso. Y el señor de la viña les dice, ¿por qué tenéis un problema de que yo quiera ser espléndido con estos que pasaron todo el día desocupados y que yo los traje a trabajar en mi viña? Es exactamente el mismo problema. Si usted no sabía en qué consistía esa parábola, es una parábola que ataca el problema de la religiosidad. Por alguna razón, quizás porque usted ha tenido quizás la misericordia y la gracia de parte de Dios de que ha conocido el evangelio ya de hace tiempo y ha crecido en el evangelio y ha recibido palabra, quizás usted puede caer en el error de pensar de que su galardón es todavía mayor que aquel que acaba de creer en el evangelio de Jesucristo. Y este era exactamente el mismo problema que tenían estos grupos judaizantes. Entonces, vean, una cosa es aceptar algún temeroso de Dios ocasional en la iglesia, así como, vea, es bueno este pobre diablo infeliz, atacado y destruido por el embate de la vida y el pecado. Es bueno que venga, vamos a hacer nosotros como iglesia un caso de caridad. ¿De verdad estamos pensando así? Vea este pobre infeliz y desgraciado, atormentado por el pecado, venga, vamos a hacerle un favorcito religioso, venga a nuestra iglesia para ver si escucha buena palabra, y de ahí de paso también sale de su vida desgraciada y llena de miseria. Entonces, dice, es alguien con el que puedo simpatizar un poquito. Esa es una cosa. Y otra muy diferente, en el caso de los judíos, era darle una bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley ni ninguna intención de guardarla. Entonces dicen, no, vea, eso sí ya se están pasando con eso de la salvación a los gentiles. Vea, el gentil es gentil, y usted sabe cómo es esa chusma, ¿verdad? Dirían los judíos. Mejor, vea, no pretenda igualarlo a lo que somos nosotros, porque nosotros somos diferentes, somos escogidos, ¿verdad? Casi puedo imaginar la aureola, ¿verdad?, flotando sobre la cabeza de algunos cristianos judíos que realmente pensaban, dice, como yo transité un camino distinto de piedad mucho antes de creer en Jesús, Jesús fue solo la cereza al pastel, mientras que Jesús para los gentiles era todo el pastel. ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Esto fue tan grave, pero fue tan grave dentro de la iglesia del primer siglo, que Pablo menciona un conflicto que tuvo con Pedro precisamente en Antioquía. Por favor, tome nota
que este conflicto que sucedió en Antioquía, que le voy a contar, es la antesala, sucedió antes del concilio en Jerusalén, que vamos a estudiar la próxima semana. Pero es en Gálatas capítulo 2, acompáñeme en su Biblia si es que la tiene a mano. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, Pablo viene a Pedro y dice que le reprende estando en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Literalmente esto fue un enfrentamiento de peso pesado, ¿verdad? Porque dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tamaño hipócrita, ¿no? Y en su simulación, esto es increíble, esto es hipocresía literal, solo que no, creo que el texto trató de ser delicado en la forma, dice, en su simulación participaban también los otros judíos. Escuche esto es increíblemente triste, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto, digamos, cuando uno lo lee, uno tiene que frotarse los ojos y decir, ¿de verdad estoy leyendo esto? Bernabé, quien era llamado hijo de consolación, Bernabé que inició el ministerio en Antioquía, Bernabé que fue a buscar a Pablo que estaba olvidado por la iglesia del primer siglo, Bernabé que instauró a Pablo parte del ministerio, Bernabé que hizo el primer viaje misionero al mundo gentil con Pablo. Este mismo Bernabé ahora está cayendo y ha sido arrastrado por la hipocresía religiosa de algunos. Y dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto, de verdad, cuando uno lee esto, uno puede imaginar a Pedro antes de que llegaran los religiosos que él tanto temía desagradar. Yo imagino a Pablo comiendo costillita de cerdo, ¿verdad? En un asado ahí, tomándose una cervecita, hablando y riéndose con las personas gentiles. Pero cuando vino los judíos, dice, empezó a simular, empezó a fingir para no desagradar a los religiosos. Vea la clase de conflicto que hay aquí. Y Pablo viene y le reprende duramente. Y ya la próxima semana vamos a estudiar que en el concilio de Jerusalén parece que la reprensión de Pablo caló fuerte en Pedro, de tal manera que Pedro es quien toma la voz tocante en el concilio y recomienda no someter al mundo gentil a las creencias religiosas del mundo judío. Entonces, vea, estos cristianos eran de Judea y no estaban satisfechos con guardar sus creencias para sí mismos. Vea, yo siempre le he dicho a una persona, vea, es que vea, cuando yo peco, podría decir alguno, a mí me gusta darme un par de latigazos en la espalda como para experimentar el dolor y el sufrimiento del pecado. Pues yo le digo, es bueno, yo no se lo recomiendo, ¿verdad? Que usted se meta par de fajazos en la espalda, se autoflagele, pero si eso es lo que a usted le gusta y lo hace sentir en paz, allá usted. Otra cosa muy distinta es que usted me diga que yo me tengo que meter un par de fajazos en la espalda para ser salvo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que exactamente está sucediendo en la iglesia en Antioquía. Entonces, estos no estaban satisfechos nada más con guardar las creencias que ellos se habían autoimpuesto, sino que se sintieron obligados a persuadir. Es que este es el problema. Voy a tratar de persuadir a otros cristianos. El gran problema de este tipo de enseñanzas religiosas es que tarde o temprano encuentra oídos de personas que aún su corazón no ha terminado de ser sanado de la religiosidad. Y entonces logran persuadir a otros y jalar a otros a su mismo sentido de locura. Porque dice el texto, enseñaban a los hermanos. Porque habían venido hasta Antioquía a predicar este mensaje, habían caminado desde Judea a Antioquía. Tomen en cuenta que no era una distancia
pequeña. Y llegando a Antioquía, lo primero que se les ocurre es, bueno, vamos a enseñarles ahora sí cómo es que se tiene que vivir este asunto del cristianismo, ¿no? Por sus enseñanzas, estos ciertos hombres que venían de Judea causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé. En su más reciente viaje misionero, ellos habían fundado iglesias entre los gentiles sin someterlos a la ley de Moisés. Estos que venían de Judea dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados en hacer esto. Vea, esto es muy interesante. Yo también lo he vivido. ¿Sabe? Dentro de la historia que tiene Home Church como iglesia, yo siempre he sido, creo que muy discreto en las diferentes luchas doctrinales que yo he tenido con algunas personas que llegan a la iglesia a tratar de imponer. Entonces vienen a la iglesia y dicen, vea, David, yo creo que usted no lo está haciendo tan mal. De nuevo, nunca vienen y dicen, usted lo está haciendo bien. Dicen, yo creo que usted no lo está haciendo tan mal, pero yo creo que lo que usted tiene que hacer es esto, esto y esto. Siempre vienen personas a tratar de desautorizar a la autoridad espiritual. No, no, vea, es que así no se hacen las cosas. No es así como se tienen que hacer. Lo que usted tiene que hacer es esto y lo otro. Entonces, esto fue lo que vinieron a hacer los de Judea. Vea, muchachos, aquí en Antioquía, Pablo y Bernabé es gente pura vida, pero eso que les están enseñando, que no tienen que guardar la ley de Moisés, no, ellos están equivocados en eso. Mejor hagan caso a lo que les estamos diciendo. Y así, mis hermanos, se gestan las divisiones. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Antioquía de Pisidia, predicó este mensaje. Dice en Hechos 13:39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Vea lo que vienen los judíos, parece que vienen con muy buena intención, pero vienen con la intención de destruir un fundamento de fe que Pablo había trabajado mucho en sembrar. Vea qué fácil es venir sencillamente a pisotear y a destruir lo que otro con amor y con trabajo sembró. Pablo les dice, vea, de todo esto que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, ahora en Jesús es justificado todo aquel que cree, ¿verdad? Tesis central y fundamento del evangelio que aún incluso hoy se predica. Entonces, estos que venían de Judea, se hubieran opuesto diciendo, Jesús no salva. O bueno, está bien, veamos a ver. Jesús sí nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podamos para guardar la ley de Moisés. ¿Le suena familiar? Vea, Jesús sí nos salva, pero solo después, aquí viene el gran error doctrinal, solo después de que usted haya hecho todo lo posible para autosantificarse. Sí, sí, Jesús lo salva, pero Jesús solo lo recibe limpio. Usted se tiene que limpiar, purificar, hacer su mejor esfuerzo y cuando llega Jesús le dice, bueno, ahora sí, ahora usted está presentable y digno de entrar en el palacio real. Eso no es lo que dice la teología bíblica. Yo constantemente veo cristianos esforzándose tanto en algo que es, pero natural de nuestro nuevo ser espiritual que crece en nosotros. Cristianos que se están esforzando tanto en cumplir algo que en la nueva criatura espiritual que se gesta en nosotros debería realizarlo de forma natural. El deleite, el amor y la pasión que hay en Cristo Jesús nos va a llevar con todo nuestro corazón y progresivamente a intentar purificarnos para la gloria y su honra. Por otro lado, yo veo cristianos que con todo su esfuerzo dicen, yo me voy a esforzar hoy en no pecar. Yo de verdad hoy pongo toda mi fuerza. ¿No te das cuenta que es exactamente lo que los judíos estaban diciendo?
No digo que el cristiano no debe ocuparse en la tarea de la santificación, pero lo hace de una manera natural. De la manera que el mismo Pablo enseña, dice, de la forma en que el viejo hombre en vosotros va disminuyendo y el nuevo hombre va creciendo conforme a la figura de Cristo. Entonces, lo que va sucediendo en nosotros es que las luchas espirituales del viejo hombre que ha de ir muriendo se contraponen con la naturaleza espiritual del nuevo hombre en Cristo Jesús que va creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces, si usted se da cuenta, es mientras algo va disminuyendo, lo otro va creciendo. Entonces, sí, Jesús nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo posible para limpiarnos a nosotros mismos. Pablo enseñó que un hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús ha hecho por él. Y aquí viene la frase categórica de los religiosos. Dice, no podéis ser salvos. Y sabe, esto no es un problema secundario. Yo, de verdad, cuando una persona viene a mí con tonterías religiosas, que mire que yo hago esto, que lo otro, que me hago un baño con hojitas de romero a la medianoche cuando es luna llena y que hago lo otro y que le guiño y me escupo el dedo meñique cuando pasa una persona coja o cualquiera de tonterías que a la gente se le ocurre, yo digo, vea, si usted quiere creer en esa suerte de tonterías, eso es su problema. El gran problema es que alguien venga a decirme, pero si usted no hace lo mismo, usted no es salvo. Y ahora sí encontró un problema conmigo. Esto no era un problema menor. Tenía que ver con la salvación misma. ¿Cómo uno se hace justo delante de Dios? Es una gran pregunta. ¿Cómo uno se hace justo delante de Dios? Esto no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes, con algunos creyendo que se deben estar bajo la ley y otros creyendo que no era importante. ¿Se dan cuenta? Al fin y al cabo, estos judaizantes que habían llegado también eran cristianos. El gran problema es que para la unidad de la iglesia de Jesucristo no se puede estar en desacuerdo con algo tan puntual como es la salvación. Cuando una persona viene y dice, vea, es que si usted no hace esto, no puede ser salvo, ese es un serio problema de hermandad en Cristo, pero serio problema. Una cosa es que viene y me dice, vea, pastor, a mí, no sé, a mí me gusta leer la Biblia a la medianoche. Yo digo, es dichoso que tiene gasolina a esa hora. Yo ya a la medianoche han sido mínimo 4 horas que ya se me cerraron las persianas, ¿verdad? Pero si a usted le gusta hacer eso, está bien. Otra cosa es que esa persona me diga, vea, si usted no lee la Biblia a la medianoche no puede ser salvo. Papá, y sí estamos mal. Esto sí es separación completa, porque usted ya le está inventando algo a la doctrina que debe ser pura y sin adulterar. Entonces, los hechos o las situaciones que son secundarias, que no trascienden más allá o no tocan pilares fundamentales de la fe cristiana, sobre eso podríamos tener desacuerdo y no habría ningún problema. Pero en las cosas puntuales vinculadas a la salvación, ahí sí tenemos un problema que nos separa. Entonces, este es un problema que iba a atacar el núcleo del cristianismo. Hay cristianos judíos que creen que si no se guarda la ley de Moisés no se puede ser salvo, y hay otros cristianos gentiles que no tienen ningún respeto en guardar la ley de Moisés y que dicen ser salvos. ¿Qué problema? Enfrenta a la iglesia del primer siglo. Enfrenta a una iglesia, un problema que separa a la iglesia. Y como ya vieron en Gálatas 2, parece que terminó afectando incluso al núcleo apostólico. Ahora, yo personalmente solo puedo imaginar cómo Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Pero incluso si no lo tuviera, Satanás quería una guerra doctrinal costosa y amarga para dividir y agriar a la iglesia por completo. ¿Sabes? Esto es increíble. Dice, bueno, Satanás dice, yo tengo dos objetivos, pero me conformo con que se cumpla, aunque sea uno de ellos.
Si no logro establecer la justificación por obras, cosa que sí logró, porque hasta el día de hoy hay personas que pueden ser justificadas delante de Dios si se portan muy bien. Pero dices, si aún así yo no logro establecer esto, pues por lo menos me conformo con hacerles pasar un muy mal rato. Esto puede ser una gran amenaza para la obra del Evangelio vista desde la perspectiva del libro de los Hechos. Por favor, en esto usted tiene que entender que no lo podemos sencillamente contemporalizar al tiempo de los Hechos. Ah, sí, eso pasaba en los Hechos porque había judíos muy necios. Esto sucede hoy en día. Esto mismo sucede hoy en día. Y se lo decía al orar al principio, hay personas de que esto lo viven prácticamente a diario. ¿Qué pasa con las personas cuya fe los llevó a salir de la iglesia tradicional, del catolicismo romano? Eh, la realidad es de que esas personas enfrentan estas discusiones diariamente. Vea que si usted no lleva la medallita del santo, que si usted no hace la romería, que si usted no le reza a la Virgen, que si usted no hace estos rosarios espirituales y todas estas cosas, usted no va a ser salvo, usted no va a ser salva. Lo experimentamos todos los días, incluso hasta dentro de la iglesia cristiana evangélica. Dentro de la iglesia cristiana evangélica, vea, nosotros como iglesia de este tiempo fuimos testigos como un teólogo por otro lado se agarraba con un teólogo por otro lado. Yo digo, qué desperdicio de tiempo. Pero qué desperdicio de tiempo, por Dios, por situaciones que no eran fundamentales de la palabra de Dios. Entonces un teólogo se reunía con su grupito y le pasaba tirando a los otros teólogos que se reunían por su grupito para tener, pero una suerte de problemas y intercambio en redes sociales y videos en YouTube diciendo fulano es un hereje y el otro es un hereje. Yo digo, qué pérdida de tiempo. Serían más sinceros si dijeran, vea, yo fulano de tal lo que quiero es que el otro fulano de tal haga tal como yo le digo. Eso es religiosidad pura y dura. Y existe dentro de nuestro contexto contemporáneo. ¿Qué tiene que hacer usted y yo si es que lo que queremos es llevar el Evangelio de Jesucristo? Eso, presentarle a Jesús y punto. No, mire que yo no estoy de acuerdo, yo le presento a Jesús, esta es su enseñanza y esta es su doctrina. Y llevarlos a la necesidad de confrontarse a sí mismos respecto a lo que es salvación. Es que le cuesta tanto, de verdad, le cuesta tanto al cristiano entender que lo que debe hacer en Cristo Jesús es presentarle la figura de Cristo y no hacer más que eso. Es que estamos perdidos en la idea de voy a convencerlo y atraerlo a mi sistema de creencias. Quisiera leerles algo que me compartió Rebe la semana pasada y que quería incluirlo dentro de esta sección para que usted entendiera qué es a lo que deberíamos estar sentados y centrados en predicar. Que mientras uno dice, no, que por ahí venía el teólogo tal y decía este teólogo puntual no cree en el arrebatamiento. ¿Y quién le dijo a usted que el arrebatamiento es una doctrina fundamental? ¿Quién le dijo a usted? Las doctrinas fundamentales es un Dios trino, la salvación por gracia por medio de la fe, la expiación de pecados por la sangre de Cristo, la infalibilidad de la palabra de Dios. Y así empezamos a ver, dice, ¿dónde está el hecho de que para que se agarren casi que a trompadas doctrinales, una persona tiene que decir, yo creo en el arrebatamiento y la otra no? Si no cree y no cree en el arrebatamiento y al fin y al cabo ama con todo su corazón a Cristo Jesús y sigue su palabra, ¿acaso eso debería ser un problema? Ah, no, pero nos dedicamos por décadas a censurar lo que el otro estaba diciendo sin preocuparnos qué es lo verdaderamente esencial. Esto es algo que Charles Spurgeon predicó respecto a Jeremías 8:20. Y permítame leerle lo que la meditación de Charles Spurgeon dice, perdón, sobre Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. No ser salvo
querido, escucha. ¿Es esta tu triste condición? Se te ha advertido tocante al juicio venidero, exhortado a escapar para salvar tu vida, y sin embargo aún no eres salvo. Conoces el camino de la salvación, has creído la Biblia, la has oído predicar desde el púlpito, tus amigos te la han explicado, sin embargo, la has desatendido y en consecuencia no eres salvo. No tendrás excusa cuando el Señor juzgue a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo te ha dado siempre alguna bendición al oír la palabra predicada a tus oídos y has experimentado tiempos de refrigerio procedentes de la presencia del Señor. Con todo, estás sin Cristo. Todos estos tiempos cargados de esperanza han venido y se han ido. Tu verano y tu siega se acabaron y a pesar de ella no eres salvo. Los años han entrado uno tras otro en la eternidad. Tu último año pronto se hará presente. Tu juventud se ha ido, tus fuerzas han desaparecido y sin embargo no eres salvo. Permíteme preguntarte, ¿deseas hacerlo en verdad? ¿Hay alguna probabilidad que esto ocurra? Ya han pasado los tiempos más propicios y tú sigues sin ser salvo. Esto es increíble. Ya han pasado tus tiempos más propicios y sigues sin ser salvo. Pondrán otras ocasiones cambiar tu condición. Los medios no han dado resultados, ni aún lo ha dado el mejor de todos los medios, aunque se utilizó con perseverancia y con el más profundo afecto. ¿Qué más puede hacerse por ti? Ni la aflicción ni la prosperidad han podido impresionarte. Las lágrimas, las oraciones y los sermones se han estrellado contra tu árido corazón. ¿No ha muerto toda probabilidad de que alguna vez llegues a ser salvo? ¿No es en realidad más que probable que sigas como estás hasta que la muerte cierre para siempre la puerta de la esperanza? ¿Te espanta esta suposición? Sin embargo, es la suposición más razonable, que el que no ha sido lavado en medio de tantas aguas seguirá, con toda probabilidad, sucio hasta el fin. El tiempo oportuno nunca llegó para ti. ¿Por qué ha de llegar alguna vez? Es lógico temer que no llegue jamás y que, a semejanza de Félix, tú tampoco encuentres el tiempo oportuno hasta que estés en el infierno. Oh, recuerda lo que es el infierno y piensa en la espantosa probabilidad de que pronto seas arrojado en el mismo. Escucha, si mueres sin Cristo, no hay palabras para describir tu perdición. Tu espantoso estado tendría que describirse con lágrimas y sangre y habría que hablar de él con gemidos y crujir de dientes. Sufrirás pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La voz de un hermano debiera llamarte a la reflexión. Oh, sé sabio a tiempo y antes de que empiece otro año más, cree en Jesús, quien te puede salvar eternamente. Consagra estas últimas horas a una íntima reflexión y si se produce en ti un arrepentimiento profundo, gózate y si dicho arrepentimiento te lleva a poner una humilde fe en Jesús, alégrate sobremanera. Oh, procura que no termine este año sin que seas salvo. No dejes que te sorprendan las campanadas de la medianoche sin haber recibido el perdón. Ahora, cree y vive. Escapa, salva tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Esto fue lo que Spurgeon predicó en la Catedral Metropolitana de Londres. Y sabe, cuando vemos lo esencial de su mensaje, él predicaba, busca a Cristo para que te salve. Es lo esencial, las palabras esenciales, es lo que Pablo predicaba. Dice, no pudiste ser justificados por la ley, pero ahora en él, en Jesús, soy justificado si crees. Ahora, hubo una discusión no pequeña. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. El texto griego sugiere que su primera respuesta ellos trataron de persuadir porque conocían que eran cristianos.
podemos imaginar que en verdad tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Estos dos que vieron a Dios trabajar de una forma tan poderosa entre los gentiles, no iban a abandonar todo lo que habían creído y cómo habían visto Dios prosperó su camino misionero, solo porque unos judíos vinieron a poner algo más. En esto Pablo y Bernabé mostraron de verdad su corazón pastoral, porque confrontaron y discutieron con aquellos que insistían en promover falsas doctrinas en la iglesia. ¿Sabe? La iglesia de Jesucristo piensa que el corazón pastoral se refleja en cuántos abrazos y besos le dé a la grey. Y sin censurar una cosa, ¿sabe usted que el principal trabajo de un pastor es velar porque la falsa doctrina nunca entre a su iglesia? Usted podría mencionar aquí dentro de la iglesia de Home Church cuántas veces entró una doctrina falsa, cuántas veces escuchó usted hablar de prosperidad, cuántas veces usted escuchó hablar de justificación por obras o del poder del reino ahora o del empoderamiento que tienen los cristianos ahora en el Espíritu Santo. Algunas de esas doctrinas falsas, exacto, nunca han entrado, porque usted tiene en esta iglesia un grupo pastoral que hace de verdad su esfuerzo en oración para que la falsa doctrina no entre en la iglesia. También tenemos un grupo de oración todos los lunes, que este es un punto de oración que ora para que el Espíritu Santo cubra esta congregación. Entonces, eso es lo que hace un corazón pastoral, protege a la grey de algo que puede atacarla y apartarla de la verdad en Cristo. ¿Sabe? Si la justificación es por obras, entonces usted no ocupa una salvación en Cristo Jesús. Jesús es solo un adorno dentro de ese sistema de creencias. Ahora, el texto nos sigue diciendo que se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén y que algunos otros también fueran con ellos. Ahora, la persuasión no resolvió el asunto. Pablo y Bernabé con toda situación y con toda seguridad trataron de que estos judaizantes entendieran, pero no lo lograron. Y bueno, entonces Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén para que los apóstoles y los ancianos resolvieran el asunto, tema que estudiaremos la próxima semana. Ellos no podían simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿verdad? Pablo y Bernabé no podían ponerse nada más de acuerdo en decir yo estoy en desacuerdo con lo que esos judíos están diciendo, no para ahí, el asunto no puede detenerse ahí. Porque aquí se estaba atacando literalmente el fundamento de lo que significa ser un seguidor de Jesús versus ser un seguidor de la ley. Entonces, ¿quiénes fueron los que determinaron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén para resolver esta cuestión? Con toda seguridad, parece ser que la iglesia colectiva de Antioquía, donde estaba siendo promovida esta falsa enseñanza. La afirmación de que fueron encaminados por la iglesia sugiere de que en Antioquía los líderes espirituales dijeron, vea, ¿sabe qué? Yo necesito que ustedes vayan y aclaren este asunto en Jerusalén, porque ya esto se está tornando un problema dentro de mi iglesia. Y bueno, solo para que usted también tenga en cuenta el corazón evangelístico que había en Pablo y Bernabé, en su camino a Jerusalén, dice que le enseñaban a todo el mundo lo que Dios había hecho en los gentiles y dice que causaba gran gozo a todos los hermanos. Porque cuando finalmente llegaron a Jerusalén, encontraron muchos otros cristianos que también se regocijaban en lo que Dios hizo entre los gentiles. Solo porque nosotros no podemos generalizar. Que haya personas que insisten en someter a la iglesia de Cristo a la misma práctica litúrgica de la ley, no quiere decir que no haya otros cristianos con un genuino corazón movido y enternecido con el Espíritu Santo, que es sensible a la obra misionera y evangelística de los siervos de Dios. Ahora, la segunda sección la he denominado
fariseos recargados, ¿verdad? Esta es como la venganza de los fariseos, cuando todas esas secuelas, ¿verdad? Que dice era como Rocky 1, Rocky 2, la venganza de Rocky, Rocky recargado, Rocky regresa, el hijo de Rocky, el perro de Rocky, todas las de Rocky, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Cuando uno está hasta el hartazgo, ¿verdad? Las películas de Rocky, ¿verdad? El nieto de Rocky, el nieto del nieto de Rocky, y así sigue la bendita saga, nunca va a terminar, ¿verdad? Rocky Zombie, o sea, aquí es la misma cosa, ¿verdad? Los fariseos recargados, ¿verdad? Uno cree que ya este sistema religioso está en desuso, pero no, nos dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esto es sálveme Dios, esto es como estar viendo las secuelas de Rocky, nunca termina. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, a pesar de que Pablo y Bernabé les habían contado lo que Dios había hecho entre los gentiles y a pesar de que habían muchos cristianos a los que esto les había causado un gran gozo, a pesar de todo eso se levantan fariseos que habían creído y dicen, no, 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 eso del gozo a mí no me importa. Yo quiero aburrirlos pidiéndoles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Uno casi puede escuchar el eco de las palabras, ¿verdad?, categóricas de estos grupos religiosos. Muchos de los que se opusieron a Pablo y a Bernabé eran cristianos, pero que habían sido fariseos. Parece que el fariseo de ellos no había muerto. Los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto por la ley y su deseo de obedecer la ley hasta en el más minucioso detalle. Si los fariseos creían algo, es que creían que no podía ser justificado ante Dios solamente por guardar la ley. Para que un fariseo sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Tenía que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismo mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de justificación. Y aquí es necesario hacer un examen para diagnosticarnos a nosotros mismos. Como decía el salmista, dice, mira, oh Jehová, si hay en mí camino de perversidad. La realidad es de que el cristiano debería mirar en retrospectiva y tratar de analizar si en su vida ha aceptado la fe en Jesucristo sin despojarse de la religiosidad. Por favor, presta mucho cuidado. Hay mucho cristiano religioso. Hay mucho cristiano religioso. Yo sé que a usted le encanta que yo le ponga ejemplos para ver si calzan alguno de ellos. Esto es como dice el salmista, examíname, oh Jehová, si hay en mí camino de perversidad. Porque hay mucho cristiano que dices, yo acepté a Jesús, pero aún no he soltado al religioso que vive en mí. En Listra, Pablo y Bernabé no permitieron que los paganos simplemente agregaran a Jesús a su panteón de dioses romanos. Esto fue lo que Pablo y Bernabé se negaron en Listra. Cuando le dijeron, Júpiter y Mercurio han venido a nosotros, dice, ay, bueno, metamos a Jesús también como en otra repisa, una más donde están todos los demás dioses romanos. Ellos no permitieron, no querían agregar a Jesús al panteón de dioses. Ellos les ordenaron que tenían que dejar a sus dioses vanos por el Dios verdadero. Dices, para esto hemos venido, para convencerlos de estas necedades en que ustedes tenían, que solo existe un único Dios verdadero, quien creó todo lo que existe. Entonces, estos fariseos que se habían convertido en cristianos, tenían que hacer lo mismo, dejar sus esfuerzos para ganar su camino a Dios por la observancia de la ley y mirar solamente a Jesús. No puedes simplemente agregar a Jesús y ahora decir, Jesús me ayuda a justificarme a mí mismo a través de la observancia de la ley. En un contexto contemporáneo, usted no puede decir ahora Jesús me ayuda para que yo pueda justificarme a mí mismo portándome muy bien y santificándome a mí mismo.
Eso es una mentira. Es una mentira. Jesús no te ayuda. Jesús te justifica en su sangre. Ahora, Pablo mismo había sido fariseo. Él lo menciona en Filipenses 3:5. Y también dices, fui fariseo, pero me convertí en cristiano. O sea, una vez ya no identificas en Pablo, pero ningún asomo de rastro de fariseísmo en su vida. Pero Pablo llegó a saber que Jesús no le ayudaba a hacer lo que hacía un fariseo, solo que mejor. Sabía que Jesús era su salvación, no el camino a su salvación. Pablo escribió, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Lo tenía clarísimo Pablo, un ex fariseo. No queda rastro del fariseo adentro. No dice, hay que creer en Jesús y circuncidarse y guardar la ley. Él dice, solo Cristo y nada más. Estos ex fariseos, si es que lo fueron alguna vez, enseñaron dos cosas peligrosas. Primero, que los conversos gentiles debían ser convertidos al judaísmo a través de la circuncisión. Y segundo, que los conversos gentiles debían vivir bajo la ley de Moisés, si querían estar bien con Dios y ser aceptados dentro de la comunidad cristiana. Válgame Dios lo que están diciendo. Y ustedes, y por favor trate de ver si no hay un indicio de fariseo en usted. Vea, usted primero necesita venir a mi iglesia y convertirse en cristiano evangélico. Luego, hacer todo lo que le enseñamos en un discipulado, si usted quiere ser de los nuestros. Esto no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, ven a Cristo, acepta la salvación que hay por la gracia de Dios en Él. Y ahora que has aceptado a Cristo, eres mi hermano. Y como eres mi hermano, te voy a instruir en la palabra para que puedas vivir conforme a ella. ¿Se dio cuenta que el cambio es radical? Ni siquiera es sutil. Uno, Cristo tiene la preeminencia. En otro, la religión tiene la preeminencia. Pero nosotros como cristianos debemos esforzarnos, como lo vimos en Spurgeon, que cada vez que nosotros hablemos de Jesús a las personas, nuestro mensaje sea confrontativo en la persona de Cristo Jesús. Básicamente, la enseñanza de estos hombres era: los gentiles son libres de venir a Jesús. Le damos la bienvenida y queremos que vengan a Jesús, pero tienen que pasar por la ley de Moisés para llegar a ser y a vivir en Jesús. Pablo y Bernabé, entre otros, han permitido que los gentiles vengan a Jesús sin primero pasar por la ley de Moisés. Qué complicado, ¿verdad? Qué corazón más difícil, porque su religiosidad sigue latente y las formas y las costumbres antiguas siguen siendo sus formas y sus costumbres. No piensan renunciar a ello. Jesús solo fue un, eh, un adicional a su fe. Dice, sí, Jesús está bien, yo creo porque la evidencia es abrumadora de que Jesús es el Mesías, pero yo voy a seguir haciendo como hago y como he vivido mi vida siempre, nada más que con Jesús como accesorio. Esa no es la fe en Cristo Jesús. Y si de casualidad usted que me escucha, esa ha sido su fe hasta ahora, dice, bueno, yo sigo viviendo como hasta ahora, he seguido haciendo y cometiendo los mismos errores que hasta ahora. Eso es lo que ahora Jesús es como un llavero que llevo guardado en mi bolsillo y bueno, Él me acompaña a todo lado.
quiero decirle que la aproximación que usted ha tenido al Evangelio es incorrecta y necesita conocer al Jesús verdadero para poder ser salvo. Iglesia, permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por el mensaje de salvación que hay inmerso en este enorme conflicto de religiosidad. Una fe pura sin adulterar versus la religiosidad que es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Padre, te pedimos de que si aún queda rastro de religiosidad en nuestros corazones, sea quitada de en medio conforme a tu palabra. De que podamos experimentar el nacimiento de una nueva criatura en Cristo Jesús, el nacimiento espiritual de un nuevo ser que se va fortaleciendo en la enseñanza de la sana doctrina sin adulterar. Padre, yo te pido de que cualquier indicio de religiosidad que haya en nosotros, por favor quítalo para que podamos ser libres conforme a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si usted que me escucha no sabe de lo que hemos estado hablando y no ha recibido a Jesús en su corazón, y al escuchar las palabras aterradoras de el predicador Charles Spurgeon respecto a la condición de la persona que no ha sido salva, y quizás en este día usted ha sentido como el Espíritu de Dios ha tocado a su corazón y usted dice, necesito conocer a ese Jesús y necesito empezar a vivir mi vida conforme a lo que Él manda. Entonces yo le pido que usted haga esta oración conmigo. No es una oración mágica, sencillamente es una confirmación de palabras que el Espíritu Santo ya ha puesto con convicción en su corazón. Así que si usted que me escucha quiere hacer esta oración, el reconocimiento de que necesita a Jesús en su vida, yo quiero guiarle en esas palabras. Permítame orar. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Yo necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero yo quiero implorar por tu perdón. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo a alguien que te sirva y que te alabe. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, le pedimos de que nos escriba. No sabemos cómo le pudo haber llegado este mensaje, si a través de WhatsApp, de Telegram o ha visto este video a través de YouTube. Queremos conocer de usted, queremos conocer su testimonio, queremos orar por usted. Que el Espíritu de Dios le direccione a una iglesia donde le puedan enseñar la sana doctrina y usted pueda crecer en la iglesia y en el reino de Dios. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.